Pues amén, amados, vamos a hablar propio sobre el Ruach HaKodesh. Vamos a ver quién es el Ruach HaKodesh y vamos a poder con este tema sobre el Ruach HaKodesh entender mejor también el tema anterior que vimos anterior sobre la profecía, porque vamos a hablar cómo, quién es el Ruach, cómo actúa, sus dones, su fruto, que también es lo que, que se ha mal enseñado, aún en diferentes religiones, qué acciones podemos tomar y cuáles no. Porque mucho tiempo muchos de nosotros también, ¿no? Hemos aprendido, hemos escuchado y nos fue enseñado que el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, es la tercera persona de Elohim, que hay el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que los tres están unidos pero también divididos. Esto fue lo que nos fue enseñado y que cada uno, siendo diferente, tiene diferentes funciones. Diferente voluntad, toma decisiones por su cuenta en diferentes situaciones. Pero nosotros sabiendo que Adonai es Ehad, como dice Deuteronomio 6, versículo 4, ¿no? Que es uno y único. Y entendiendo esto, empezamos por entender quién es. ¿Quién es Adonai? ¿Qué es Adonai Ehad? Es Abba, el Padre, ¿no? Que en hebreo es Abba, pero ¿qué significa Abba? ¿Qué es realmente Abba? Es fuente de vida en arameo. Después, hijo, que es Yeshua, y Yeshua es Adonai. Adonai que para habitar en la creación se humilló a sí mismo, hizo Tzimtzum y se hizo menos, contrayéndose para mostrarse. Y también, como dice su palabra, compactando toda esta luz, que dice que Adonai se revestió de luz, abrió el cielo como una cortina, esta luz ¿no? dentro de la creación que él ha hecho. Entonces, compactando toda su luz y así poder habitar entre la humanidad. Esto lo vemos en Juan 1.1, dice, en el principio miltá o palabra, emanación, manifestación, sustancia, ya existía y la palabra misma existía con Elohim y Elohim era la palabra misma. Y vemos que todo fue creado por esta luz, sabiendo que Yeshua es la luz del mundo. Todo fue creado por esta luz. Y esto lo vemos también en Juan capítulo 1, versículo 4. Lo vemos, dice que en él estaba la vida y la vida es la luz de los hombres. En él estaba la vida y la vida es la luz de los hombres. Yeshua sabemos que es luz, es la luz, que Él es el Hijo, que Él es la extensión del Abba, la imagen del Elohim viviente, dice su palabra. Es esta la forma en la cual Elohim prácticamente se ha dejado ver, el Elohim que no tiene forma, que es eterno, que pues no tiene forma como nosotros, se dejó ver
tomando una forma a través de Yeshua, tomó un cuerpo, se hizo carne, la palabra se hizo carne y habitó en medio de nosotros, así como lo encontramos en Juan capítulo 14, versículo 6, en Colosense capítulo 1, versículo 15, vemos que está hablando sobre esto. Que hay un ejemplo para tratar de entender mejor, aunque nunca lo podemos terminar de entender. Si podemos pensar en los hijos son la extensión de los padres. Los hijos, ellos extienden nuestro ADN, lo cual es prácticamente en cierta forma nuestra versión, por decirlo así. Y vemos que en Salmi, por ejemplo, prácticamente en Salmi 119, 105 dice, tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Vemos como la palabra Yeshua es una luz para nosotros. ¿Quién es el verbo? ¿Quién es la palabra? ¿Quién es la luz? Es Yeshua, es Elohim. Y Pablo también lo dice esto, que todo fue creado por él. En Colosenses capítulo 1, versículo 16 y 17 dice, y por él fue creado todo lo que está en el cielo y en la tierra, todo lo que se ve y todo lo que no se ve, ya sea tronos o dominios, principados o poderes. Todas las cosas por su mano y por medio de él fueron creadas. Él existió antes que todas las cosas y todas las cosas por él están sostenidas y en él subsisten. Vemos que todo fue creado por él y para él. Y Yeshua es Adonai, y lo vemos en Colosenses capítulo 2, versículo 9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de lo que Adonai es. Entonces no son dos, porque Adonai, Elohim, no comparte su reino con nadie. Nadie más tampoco puede hacer lo que él hace. Y veamos en Isaías 42, versículo 8, dice, yo soy Adonai, ese es mi nombre. No comparto mi gloria con nadie más, ni mi alabanza con ningún ídolo. Y en Mateo 23, 22 dice, y alguien que jure por el cielo, jura por el trono de Elohim, y el Hakadosh que se sienta en él. Vemos que Adonai Elohim se ha reflejado en un cuerpo para que podamos ver, porque nadie ha podido ver a Elohim, ni aun los ángeles. En Éxodo 33, versículo 20 dice, y dijo, además tú no podrás ver mi rostro, porque el hombre no puede verme y vivir. Por lo tanto, vemos en Colosenses capítulo 1, versículo 15, dice, él es, hablando sobre Yeshua, la imagen visible de Elohim invisible. Él es el supremo de toda la creación. Y en Juan capítulo 14, primero vamos a ver en el capítulo 6, versículo 46 dice, nadie ha visto al Padre excepto el que es de Adonai, hablando sobre Yeshua, y Yeshua mismo lo está diciendo aquí, que nadie ha visto al Padre excepto el que es de Adonai, él mismo ve al Padre.
En Juan capítulo 1, versículo 18 dice, nadie ha visto a Eloha en ningún momento. El unigénito Elohim, quien está en el seno del Padre, Él lo ha manifestado por medio de sí, ¿no? Por medio de sí mismo lo ha manifestado al Padre. En Juan, ahora sí, 14, dal 9 al 10, versículo 9 y 10 dice, Yeshua le respondió, he estado tanto tiempo con ustedes y no me conoces, Filipos. Quien me ha visto al Padre. ¿Cómo dices? Muéstranos al Padre. ¿No crees que yo estoy dentro de mi Padre dentro de mí? Las palabras que estoy hablando, no las estoy hablando por mí mismo, sino mi Padre que habita dentro de mí, Él hace estas obras. Vemos que el Padre que está dentro de Yeshua hacía las obras, era Él mismo que actuaba. Entonces, Yeshua es la imagen de Adonai mismo, lo que nosotros o los humanos han podido ver de Elohim, que es invisible, que no tiene forma y que no se puede ver. Es la Tselem, la sombra, la extensión del lava, que todos puedan ver. ¿Son dos personas? No. Así se dejó ver por la humanidad y es el quien pues está sentado en el único trono en el cielo, del cual habla la escritura y es a quien pueden ver los ángeles. Y dice en Revelaciones 5, versículo 13, dice, y a toda criatura que está en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar y todo lo que hay en ellos, oí decir, al que está sentado en el trono, es decir, al Cordero, bendición, honor, gloria y alabanza, y el reino por toda la eternidad. Este es el conocimiento de Adonai a través de Yeshua, porque ni aún un ángel ha entrado delante de Elohim, del Eterno, de Abba. Y para poder saber de Elohim, conocer de Elohim, entonces necesitamos el conocimiento. Y el conocimiento en hebreo es binah, que es Beit, Yud, Nun y Ei. Y con esta palabra podemos hacer una permutación que nos va a mostrar algo mucho más profundo, porque siempre cuando hay una permutación, ahí se descubre algo, hay una revelación en esto. Y con estas letras podemos crear dos palabras, ben, ya. Ben, ya, ben, que significa hijo, y ya, que es la contracción de Adonai. Entonces, ¿quién es el conocimiento? Es el hijo de Adonai. Entonces, para saber de Elohim, necesitamos Binah, necesitamos Ben Ya, necesitamos del hijo de Adonai, que él mismo, este conocimiento, él mismo lo da. Y es con ellos que veremos realmente a Elohim a través de Yeshua. Y esto lo podemos ver en Juan 14, versículo 9, como referimiento también. Y el Ruach HaKodesh, o Espíritu Santo, vemos que no es que sean tres. Tenemos que ver cómo Adonai Elohim se revela y qué función hay en cada una de sus manifestaciones. Y este título de Espíritu Santo
Infatti, no aparece tal cual en el Tanaj, en el antiguo pacto. Pero vamos a ver y hablar propio sobre esto, sobre este título del Espíritu Santo. Aparece en la Biblia, pero no con esta palabra de Espíritu Santo. En el Tanaj lo encontramos como espíritu de Adonai, espíritu de Elohim. Y más adelante, después, en el Nuevo Pacto, aparece como Espíritu Santo en el libro de Hechos. Por esto, en el cristianismo se dice que el Espíritu Santo aparece en el Nuevo Testamento. Y en esa forma es cierto porque es aquí donde aparece con este título. Pero el título del Ruach HaKodesh aparece dentro de los escritos del primer y segundo siglo antes de Mashiach, cuando se empieza prácticamente a escribir la literatura judía. Por lo tanto, podemos decir que se entiende que ya se usaba este término en la época de Yeshua. Y es por esto que es que no sabiendo estos datos, ¿qué se piensa? Se piensa que el Espíritu Santo es alguien nuevo, que llegó a la tierra después que Yeshua subió al cielo. Y así se considera una tercera persona, que es el consolador, porque Yeshua lo nomina de esta manera. Entonces, tomando de esta forma, se había llegado también, creo que algunos de nosotros lo hemos experimentado esto, ¿no? Que hemos empezado a pensar que tenemos que orar al Espíritu Santo como una tercera persona, ya que en el libro de Hechos también habla sobre que el Espíritu Santo eligió. El Espíritu Santo decidió, el Espíritu Santo movió, mandó, ¿no? Entonces, uno ha podido pensar de esta forma que es una otra persona, es la tercera persona que tiene su carácter, por decirlo así, su pensamiento, toma decisiones y actúa por sí mismo, ¿no? Pero esto no existe en la Biblia. Y lo vamos a ver mucho más en profundidad. En conclusión, entonces, el nombre del Ruach HaKodesh, pues es un título que se dio al Ruach de Elohim, porque si nosotros miramos cómo fue nombrado al comienzo, como lo vemos aquí en Génesis capítulo 1, versículo 2, y cómo fue a quién se nombró y a quién se dijo estas palabras de Espíritu Santo. Si se lo ponemos todo junto, uniendo claramente, porque uniendo toda la escritura, porque esto de hecho es una de las cosas que ha hecho confusión en tantas cosas, nos ha hecho confusión en varias situaciones que hemos pensado cosas que no son realmente. ¿Por qué? Porque hemos pensado como diferencia o como algo separado, el antiguo pacto separado del nuevo pacto. Pero si ahora que hemos empezado a pensarlo junto, porque realmente no hay distinción, es todo una escritura, si realmente entendemos que el que escribió, el que es el autor, ¿no? Porque los hombres escribieron, pero fueron inspirados por el Ruach. Quien escribió todo fue el mismo Elohim a través del Ruach, o sea, él mismo del comienzo hasta el final, vemos que está hablando de lo mismo, no hay diferencia entre uno, entre otro. Por esta razón,
también se ha creído que el eterno Elohim del Antiguo Testamento es diferente del Elohim del Nuevo Testamento. Y entonces hay una confusión, pero cuando entendemos que son unidos, que es la misma, una misma obra, ¿no? Es todo junto, ya vamos entendiendo las cosas. Entonces, si entendemos que lo que se está hablando en Hechos, como título de Espíritu Santo, es lo que nosotros encontramos desde el comienzo de la Escritura. En Bereshit 2, capítulo 1, versículo 2 dice, y la tierra llegó a ser sin orden y vacía, y hubo tinieblas sobre la faz del abismo acuoso, y el ruach de Elohim se movía sobre la superficie de las aguas. Berúa Elohim, dice Berúa Elohim. Entonces, cuando nosotros encontramos la palabra del Ruach de Elohim en Bereshit 1:2, nos podemos imaginar una tercera persona, pero no es. Es el Espíritu Santo, es exactamente el mismo que aparece aquí. Se está hablando sobre el mismo. ¿Quién es el Ruach HaKodesh? Ruach HaKodesh es Adonai. Y esto lo vemos en 2 Corintios, capítulo 3, versículo 17. Ahora bien, Adonai es Ruach HaKodesh, es el Ruach HaKodesh. ¿Y dónde está el Ruach de Adonai? Ahí hay libertad. Lo dice claramente apóstol Pablo. Entonces, el Tzimtzum es la contracción de Adonai para entendimiento de la creación, para que lo podamos ver como humano. No se disminuyó en tamaño, por decirlo así, para que los humanos lo puedan entender. Para que lo podamos ver, ¿no? Y conforme a los sabios, Adonai al hacerse Tzimtzum se fue contrayendo dependiendo de las dimensiones que pasó, ¿no? Porque dicen que pasó de una dimensión a otra y se estaba contrayendo. Por esto, en el Salmo, por ejemplo, 104, versículo 2, dice que te cubres con un manto de luz. Tú extiendes los cielos como una cortina. En Isaías 40, versículo 22, dice, aquel que se sienta por encima del círculo de la tierra, para quien sus habitantes parecen langostas, extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para habitar. Él abrió los cielos y tuvo que ir humillándose. ¿Y qué significa humillarse? Significa hacerse menos. Entonces él se hizo menos, siempre menos, se humilló, se hizo siempre, tuvo que ir prácticamente haciéndose menos, siempre menos. Como lo vemos en Filipenses capítulo 2, versículos 7-8, dice, por el contrario, se despejó a sí mismo en el hecho que tomó forma de esclavo, haciéndose como un ser humano. Y en su condición humana se humilló a sí mismo todavía más, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en el poste vertical como un criminal. Porque si nosotros entendemos que es humillarse, que la humildad es saber quién eres y cuáles son tus límites. Al entenderlo, nos damos cuenta que necesitamos de alguien más. Pero
¿En qué momento te das cuenta de tus límites? Cuando ya creciste todo lo posible, ya sabes que no puedes crecer más. Cuando te das cuenta de que todo lo que puedes hacer, te das cuenta prácticamente de todo lo que puedes hacer, y por esto a veces no sabemos nuestros límites porque no hemos hecho todo. Porque ¿cómo podemos saber cuáles son nuestros límites realmente si lo probamos? O sea, sí, yo puedo decir, pues, al correr, ¿no? ¿Cómo puedo saber mis límites? Yo puedo decir, puedo correr todo, o puedo correr de esta forma, o puedo correr no sé hasta dónde, pero ¿cómo lo puedo hacer? O sea, ¿cómo lo puedo saber si no me pongo a correr? Entonces me pongo a correr y me doy cuenta de mis límites. ¿Cómo puedo saber cuánto puedo cocinar? Cuando yo me pongo a cocinar, puedo saber cuánto y cosa puedo hacer. Y así, haciendo las cosas, puedo ver, porque veo mis límites, hasta dónde llego, sea por el conocimiento, sea por poder, ¿no? Por lo que el cuerpo me puede ayudar. Entonces, cuando ya uno crece todo lo posible y sabes que no puedes crecer más de cómo correr y uno corre todo lo posible y ya después cae, ¿no? Como por decirlo así, y dice, de aquí ya no puedo más. Es ahí donde nos damos cuenta de todo lo que podemos hacer. Por esto hay que, para saber nuestros límites, hay que empezar a hacer. Entonces, Yeshua, el que es el creador del universo, se humilló, se hizo hombre como su creación para que lo pudiéramos conocer. Y muchas veces no, al no conocer toda esta parte, no hemos imaginado solamente que Yeshua vino para entendernos a nosotros, ¿no? Que Yeshua vino para que pueda conocer nuestros límites, para que nos pueda entender. Pero vemos que Él vino para que nosotros lo podamos conocer, lo podamos ver. Entonces, ¿cómo entendemos que el Elohim es Yeshua? Cuando nosotros entendemos esto, entonces nos preguntamos cómo Elohim Shaddai nos conecta con él, siendo que en este mundo nosotros estamos limitados. Y precisamente es ahí donde entra pues el Ruach HaKodesh. Entonces es la misma manera, que Adonai mismo se nos presentó de otra forma para que podamos entender cómo tener esta libertad para acceder a lo espiritual. Así como nos habla 2 Corintios capítulo 3, dice a 7, ¿no? Ahí hay libertad. Y para que nosotros podamos verlo como Él vivió y nosotros imitarlo a Él, ser lo que fuimos creados a ser. Porque nosotros fuimos creados a ser ser imagen de Elohim. Yeshua es la imagen de Elohim viviente y nosotros somos la imagen de la imagen. Entonces, si nosotros somos la imagen de Yeshua, si nosotros somos su imagen, nosotros podemos ser y actuar
y hacer lo que Yeshua hizo. Él vino a enseñarnos, a mostrarnos cómo vivir, como él mismo lo dice, cómo vivir también correctamente la Torá, y cómo entenderla, para poder tener este acceso y acceder a lo espiritual. Lo triste es que no lo entendamos y no lo usamos. Y hay una creencia de que el Ruach HaKodesh es algo solamente bonito porque da cosas que todos queremos, amor, gozo, paz, hablar en lengua. Y esto es parte de, pero esto no lo es todo. No es exactamente esto. Tampoco. Y el Ruach HaKodesh es Adonai mismo en la forma perfecta que él eligió para habitar en la creación. Y en Bereshit 1, versículo 2, nos dice que el Ruach de Adonai se movía. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la esencia de Adonai estaba ahí, que para empezar a crear tenía que ser él mismo quien detonara la creación. Por esto Yeshua es la luz del primer día. Esta luz que tuvo que pasar como una explosión, boom, muy fuerte, como este boom de luz, ¿no? Por esto, como podemos pensarlo, ¿no? También como un Big Bang, ¿no? Como algo fuerte, un estruendo fuerte, para poder crear todo. Pues esto es esta parte creadora del Eterno. Y vamos a ver que la permutación del nombre de Yeshua, cuando dice e hizo Adonai, en hebreo dice Beyash, Beyash, y Beyash son las mismas letras de Yeshua. Vemos cómo son las mismas letras de Yeshua, Beyash Adonai. O sea, ¿quién lo hizo todo? ¿Quién creó? Yeshua, el que es la palabra de Elohim, así como lo dijo Pablo en Colosenses 1:16, y por él fue creado todo lo que está en el cielo, en la tierra, todo lo que se ve y todo lo que no se ve, ya sean tronos y dominios, principados o poderes. Todas las cosas por su mano y por medio de él fueron creadas. Lo que Pablo hizo fue leer la Torá prácticamente de una forma más profunda, entendiendo quién es Yeshua. ¿Y qué es lo que el Ruach Kodesh hace para nosotros? Unirnos con él. Uno, nos ayuda a unirnos con Adonai, así como lo vemos en Primera de Juan capítulo 4, versículo 13, dice, así es como sabemos que permanecemos unidos con él y él con nosotros, pues él nos ha dado de su propio Ruach, él nos ha dado de su propio Ruach. Entonces, ¿cómo podemos llegar a donde está el lava? El lava que es el fuente de vida. ¿Cómo podemos llegar a donde está él? Vamos a ver, porque por esto el mundo, por más que quiere entenderlo, no puede, porque es un mundo materialista. Y Adonai nos da de su espíritu para podernos conectarse, para que nosotros nos podamos conectar con él y que él se pueda conectar con nosotros. Aun cuando nosotros estamos en esta dimensión limitada.
Entonces, esta es la forma en la que estando en esta dimensión, en este lugar, uno puede subir a otra dimensión. Por esto es que en ocasiones también uno ha podido ver el cielo. Uno ha podido también ver el cielo. Y otras cosas que él quiere mostrar. Entonces, si nosotros vemos en la Torá, Abraham estaba en éxtasis. ¿Por qué? Porque se cambiaba de esta dimensión a otra dimensión mayor por causa del Ruach en él. O sea, el Ruach lo estaba llevando, lo estaba ayudando a llegar a otra dimensión. Y otro ejemplo, queremos pensar, fue cuando Adonai derramó sobre Bezaleel de su Ruach. En Éxodo 35-31 dice, y lo ha llenado del Ruach de Elohim, de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa. Y los sabios en Sanedrín comentan que él tenía alrededor de 13 años en ese momento. Y para quien tal vez no lo sabe, él tenía la enmienda de hacer con su equipo toda la construcción del lugar Kadosh, el Mishkan, que era llamado tabernáculo. Vemos como el Bezaleel que nunca vio todo lo que tenía que construir, tenía solamente 13 años. O sea, si pensamos en Moshe, Moshe pudo ver porque el Eterno le mostró, dijo, haz todo conforme al modelo que te mostré. Él lo vio, pero Bezaleel no. ¿Cómo pudo entonces solamente por palabras de Moshe haber construido todo tan bien, muy bien? De la manera que dijo, la palabra dice siempre que todo fue hecho conforme a lo que Adonai lo dijo. ¿Cómo? A través del Ruach de Elohim. Y vemos como el Ruach de Elohim es este Ruach de sabiduría, de inteligencia, de capacidad creativa que nos lleva a otro nivel. Y ahora vamos a ver qué es el Ruach, que nos dice Gálatas, capítulo 5, versículo 25. Amada Esme, cuéntanos. Shalom, shalom, bendiciones, amados. Bueno, ¿qué es el Ruach? Vamos a ver que en Gálatas 5:25 nos dice que vivamos, Esme, no te escuchamos pues, bien. un segundo. ¿Así no se escucha bien? ¿No se escucha bien? Ahora. ¿Así se escucha bien o no? Sí. Ahora sí, conectado. Ya, ok, vale, entonces así está bien, ¿no? Bueno, vamos a ver que en Gálatas 5:25 nos dice que vivamos pues conforme al Ruach y estemos de acuerdo con el Ruach. No podemos ir en contra. No nos dice que le demos siempre preguntas y le demos la vuelta, el por qué, sino nos dice que el Ruach, tenemos que estar de acuerdo con el Ruach. Y si el Ruach nos da vida, tenemos que andar conforme a él. Andemos conforme al Ruach. Debemos entender cómo crecer y cómo conocer toda la riqueza que da el Ruach HaKodesh para poder andar conforme a él. Porque si solamente le conocemos de oídas, entonces no vamos a saber exactamente qué es, si solamente leemos así literalmente las cosas, si solamente estamos tomando en cuenta cosas por encimita,
entonces no nos vamos a dar cuenta, no vamos a conocerlo completamente. Bueno, vamos a ver que, por ejemplo, si alguien te dice, demuéstrame que eres rico, pues generalmente el mundo quiere ver la riqueza, ¿no? El mundo quiere ver la riqueza del dinero, quiere ver los bienes materiales. Pero ¿cuántos se consideran exitosos realmente? Para ello debemos saber que el éxito es la meta que se puede lograr. El éxito es que estemos plenos en ese aspecto de que hemos logrado la meta que teníamos. Porque ¿cuál es tu éxito? ¿Qué es lo que puedes lograr? Hoy en día la gente dice, tú trabaja, ve y haz dinero, da igual lo que tengas que dar, tienes que dar toda tu fuerza, toda tu vida por un trabajo, por una empresa, no sé. ¿Es esto malo? No, en general trabajar y hacer dinero no es malo. No es malo si sabemos que esto es lo que nos toca hacer, si esto es lo que tenemos que hacer, entonces lo vamos a hacer. Pero entonces, ¿usamos nuestro entendimiento para hacer esto? ¿Está mal querer más? ¿Está mal decir, bueno, voy a luchar para que me asciendan y voy a orar y rogar a Elohim para que me aumenten el dinero, el pago de cada mes? O sea, no está mal. Lo malo es que nuestra mente quiera más y más constantemente, que nuestra mente se vuelva ambiciosa de cosas que el Eterno no tiene un plan para nosotros, para que crezcamos en ese aspecto. Entre más se quiere, lo malo es que se desea más. Y entonces la mente se dedica a estar pensando en esto, a estar ambicionando estas cosas. Y por eso debemos entender las palabras escritas en Efesios 3, 16 y 17, que dice, oro que de los tesoros de su cabot, de su gloria, los llene de poder y fuerza interior por su ruaj, para que habite Mashiach por la emuná en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Entonces dice que arraigados, cimentados. Esto es, arraigados, pues cómo se arraiga un árbol a la tierra, ¿no? Se agarra fuerte con sus raíces. Algo que no se quita fácilmente, que está bien pegado y no se puede quitar fácilmente. Entonces, ¿qué es? Nos fijamos allí, nos sujetamos, pero no nos habla de materias físicas, sino nos habla de los tesoros del acabó, de la gloria de Adonai, para que podamos elevarnos, para que podamos entender a Yeshua. Porque decimos, es que no entiendo esto, ¿por qué él es así? ¿O por qué es uno solo? ¿Por qué no son tres? ¿Por qué? ¿Cómo puede ser Ruach HaKodesh si estamos hablando de tres nombres diferentes o tres situaciones diferentes en las que se le conoce? ¿Cómo puede ser solo uno? Bueno, pues esto lo muestra por medio de su kabod, por su gloria, por su misericordia. Él nos dice las cosas que hay que hacer, porque estamos fijos en Él, estamos arraigados esperando esas cosas que no son materiales, sino son los tesoros gloriosos para que podamos elevarnos y llegar a Yeshua, lo cual también se logra solamente a través de su Ruach. Como dice Shaulo en 1 Corintios 1:18 también. Porque el mensaje acerca del post de ejecución, en otras versiones, el mensaje de la cruz, o sea, la muerte de Mashiach, es absurdo para aquellos que se están perdiendo, pero para nosotros los salvos es poder de Elohim. Es poder porque es un conocimiento mayor, es un conocimiento que no se puede entender tan fácilmente por algunas personas que lo quisieran. Aún muchos quieren entenderlo y todavía no lo logran. Algunos lo van a entender, quizás no todos, pero va a ser conforme a la misericordia de Adonai. Y eso es algo que no cualquiera comprende. Y se sale de todo lo que se nos envuelve en este mundo. Eso es algo mayor. El poder es poder.
del Eterno. O sea, desear las cosas y dejar que nuestra mente se dedique a estar deseando más, eso está mal. O sea, Yeshua dijo que no hagamos como hacen los paganos. Como dice en Mateo 31, 6, 31 y 32. Así que no estén preocupados preguntando qué comeremos, qué beberemos o cómo vestiremos, porque los paganos son los que dedican su vida a estas cosas. Pero su Padre Celestial sabe que necesitas todas estas cosas. O sea, Él nos va a proveer siempre, Él nos va a estar dando lo que necesitamos, Él sabe lo que necesitamos, mejor que nosotros mismos. O sea que nosotros no podemos estar afanados en qué vamos a comer, qué vamos a vestir, qué vamos a hacer, porque confiamos en Él y en su cabot, en su gloria, en su misericordia. El pensamiento de querer más para disfrutar la vida se limita a este mundo y los deseos de nuestra carne, o sea, el tener, el buscar, el querer más, el codiciar, el tener avaricia, el querer que te envidien, porque eso también es algo muy espantoso, que a veces uno como humanos de repente ya está esperando algo más, que le deseen algo, siendo que esto es algo que no deberíamos de desear nunca, porque nos habla la palabra, que no deseemos, que no codiciemos las cosas de nuestro hermano. Y eso mismo no queremos hacer que nos lo haga, que alguien peque haciéndolo con nosotros. Y a veces así es el corazón, todo un círculo vicioso. Pero para esto tenemos una fuente de esperanza. Y la fuente de nuestra esperanza, vamos a ver Romanos 15:13, que dice, quiera Adonai, la fuente de esperanza, llenarlos completamente de alegría y shalom, así como continúan creyendo para que por el poder de Ruach HaKodesh puedan sobreabundar en esperanza. Pero ¿cómo va a haber esperanza en este mundo si todo el mundo va hacia el mal? Todos van, iríamos, sin la ayuda de Adonai, todo el mundo, sin excepción, iríamos corriendo al mal. Pero por su misericordia, entonces nos ayuda a nosotros. Pero ¿cómo va a haber esperanza en este mundo si todo lo que va encaminado en este mundo, lo mundano, me refiero, va hacia el mal? Bueno, pues porque es solamente a través del Ruach HaKodesh que existe la única manera de poder realmente tener la esperanza que viene a través del amor de Elohim, porque es interminable, porque es puro, porque es algo que llena y es algo que cambia, que transforma. Ese es el fundamento de nuestra esperanza. Sin amor no la tendríamos. Solamente el amor genera esperanza, genera fuerza. El amor te da fuerzas para seguir, porque proviene de la fidelidad de nuestro Redentor. Él lo hizo hasta el final. Entonces, nuestro Redentor va a venir por nosotros y tenemos que lograrlo hasta ese día, porque después de ese día, Él nos va a dar una nueva vida. Y vamos a Romanos 5, 4 y 5. Que dice, y la paciencia templa el carácter y el carácter produce esperanza. Y la esperanza no nos avergüenza, porque el amor de Elohim es derramado El amor de Elohim es derramado en nuestros corazones por el ruach de santidad que nos ha sido dado. O sea que el efecto de la esperanza en nosotros es renovador y nos inspira, nos anima y nos da el valor para seguir en el camino del Eterno. En el Salmo 31:24 nos dice que seamos fuertes y que llenemos nuestros corazones con valor. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que esperamos en Adonai. Y es mucho más allá del optimismo, porque no se trata
de decir, ah, sí, sí, es que todo va a salir bien, es que sí puedo. Y, o sea, no, porque no se trata de pensar en algo que va a mejorar solamente, en algo que va a ir a mejor, sino que es en completa unidad con la emuná y el amor. O sea, Adonai es fiel y verdadero. Y eso tenemos que tenerlo claro siempre, no olvidarlo en cada circunstancia que sea difícil. Ajá, porque ¿qué nos dice en Corintios? O sea, ahora permanece la emuná, la esperanza y el amor, pero ¿cuál es mayor de estas tres? ¿Cuál es? El amor. Lo repetimos 1000 veces, pero a veces lo olvidamos. O más bien a veces no lo pensamos en las circunstancias que tenemos que tomarlo en cuenta. Y para esto tenemos que saber también que amor es también parte del fruto del Ruach y conocer este fruto que tenemos que dar, este fruto bueno que el Eterno espera de nosotros, porque es el fruto que Él nos ha dado, que Él mismo da y dio, ¿no? En Gálatas 5:22 dice, pero el fruto del Ruach es amor, alegría, shalom, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Nada en la Torah está en contra de estas cosas. Bueno, en la otra versión de Reina Valera dice que contra estas cosas no hay ley. Entonces, no hay ley contra estas cosas y una ley sirve para obligar o prohibir algo a alguien, para el funcionamiento de las cosas, ¿no? Entonces, está para estar poniendo lo que se puede y lo que no se puede, ¿no? Hacer o juzgar situaciones y todo esto. No hay nada que limite el fruto del Ruach HaKodesh. No hay nada que lo restrinja. No hay nada porque todo el mundo busca esto. A pesar de que muchos están, o sea, la gente en el mundo, la mayoría busca esto, busca el tener amor, el tener felicidad, el tener... Lo malo es que se busca en una forma banal, se busca en algo que complazca a la carne y eso no debe ser así. ¿Por qué? Porque una cosa es estar feliz con, no sé, con toda la ropa que se pueda comprar, con todos los zapatos como que se puedan comprar, con todos los autos que se puedan comprar. Y otra cosa es estar feliz en plenitud dentro de mí y dentro de nosotros, que podamos de verdad ser felices, aun si no tenemos todo eso. Entonces, por eso el fruto del Ruach HaKodesh no se restringe. ¿Dónde está el Ruach HaKodesh, el Ruach de Adonai? Hay libertad, como dice en 2 de Corintios. Por eso podemos traspasar fronteras de cualquier ley, porque no hay ley que la restrinja, y llegar al siguiente nivel. Y cuando uno decide vivir en el Ruach HaKodesh, y en nosotros, está en nuestra mente y nos impulsa, nos ayuda, nos lleva a dar los frutos. No se trata de el fruto, sino de pedir el Ruach HaKodesh. No pedimos, ay, dame amor o dame paz. Sí, a veces lo decimos, sí. Pero en general pedimos, dame de tu Ruach HaKodesh, porque sin tu Ruach HaKodesh no podemos vivir. Es el que nos consuela en este mundo. Sin el Ruach HaKodesh no hacemos ni tenemos nada. Hay que tener primero el árbol para poder dar el fruto. Y el árbol es el Ruach, hablando así en ejemplo, ¿no? Es la única manera de vivir todo lo que es parte de él. Y nadie en el mundo puede obtener todo esto si no adquiere primeramente y permanece. No solo se trata de eso, ¿no? Hablábamos la semana pasada que cuando Shaul profetizó, porque, o sea, cuando el Ruach se fue de él, no profetizó más.
O, por ejemplo, cuando Moshe también ya profetizaba muy poco también, ¿no? Por cualquier circunstancia, alguien que puede tener un día Ruach HaKodesh, pero si no se mantiene, si no se sostiene y se agarra y se afirma, entonces el Ruach HaKodesh puede dejarle. Y eso es lo que Adonai quiere, es que nosotros nos mantengamos firmes, que nosotros nos mantengamos arraigados a Él, para que el fruto del Ruach HaKodesh pueda ser proveído en cada uno de nosotros. Y no solo para nuestro beneficio, sino para el beneficio de la Keilah, para el beneficio de la Cajal, de la asamblea, de la casa de Israel, para el beneficio de todo el que tiene que conocer de Yeshua HaMashiach. Y vamos a Romanos 8, del 5 al 7. Y dice, porque los que están en la carne ponen su mente en las cosas de la carne. Y los que son del Ruach ponen su mente en las cosas del Ruach. ¿Por qué ocuparse de las cosas de la carne? Perdón, porque ocuparse de las cosas de la carne es muerte, pero prestar atención a las cosas del Ruach es vida y shalom. Porque la mente ocupada en las cosas de la carne es enemiga de Elohim, porque no se sujeta a la Torah de Elohim y en verdad no le es posible. O sea, la única mentalidad que sirve para encontrar la vida y la paz en este mundo físico es tener a Ruach HaKodesh. Si no tenemos una vida espiritual, si no tenemos una vida con el Ruach HaKodesh, porque no es cualquier vida espiritual, es una vida con el Ruach HaKodesh. Muchos podrán tener vida espiritual, pero ¿qué espíritu tienen? Entonces el Ruach HaKodesh es el espíritu de Adonai, que no se compara con nadie, que es Adonai mismo, que es alguien que va a transformar, que va a cambiar, pero que renueva desde siempre y para siempre. No es algo que pasa y que tiene un poder limitado, sino que es alguien que tiene todo el poder. Todo el poder se concentra en él, porque él es Adonai. Y la única mentalidad que sirve para encontrar la vida y la paz es tenerlo a él. O sea, la forma de cambiar, la única forma de no volver atrás, la única forma de crecer es estar con el Ruach, que el Ruach viva en nosotros, nosotros menguemos, que busquemos el reino, que quitemos de nosotros el mundo y empecemos a tener dominio propio de nosotros mismos, que tengamos dominio propio de nuestros anhelos, de nuestros enojos, de lo que somos y que no nos domine la fe, ni el mundo, ni el trabajo, ni el hambre, ni el enemigo, nadie. Más que el Ruach HaKodesh, que ni siquiera él quiere dominarnos, porque él quiere que vengamos a él porque queremos. Esto es con amor. Nadie que se casa con alguien quiere ser dominado. Bueno, al menos no es lo normal, ¿no? Entonces, nadie quiere ser dominado. ¿Por qué? Porque se está por amor. Y se hace en conjunto por amor, como una sola carne, por eso dice la palabra. Entonces, el fruto del Ruach son 9. Y el número 9 tiene que ver con la gracia. Los 9 son como una escalera a la cual hay que empezar desde abajo. Estos 9 frutos los vamos escalando y vamos a tener bien claro que el dominio propio. ¿Cómo vamos a llegar? Pues como lo hemos visto en la cuenta de Homer, por ejemplo. En esta cuenta que hacemos para llegar desde Pesach hasta Shavuot. Caminando en Hot, en esplendor, en obediencia, en Netzach, en persistencia. Con la base tenemos esto. Porque esto es lo que nos va a ayudar a llegar. La obediencia y la persistencia. Y el dominio propio es el Malhut, el reino, lo cual sería reflejar aquí en la tierra lo que el Eterno
quiere que menguemos, nosotros diciendo, venga tu reino. Claro que queremos que se establezca su reino aquí en la tierra, pero que se establezca su reino, para que se establezca su reino en la tierra, tiene que establecerse en nosotros. Venga tu reino a mí, primeramente, para que yo pueda ayudar a que tu reino se establezca aquí también. Y así podemos empezar a controlar nuestras emociones y tener nuestro dominio propio. Ajá. Dominio propio, a mí me gusta mucho una palabra que está en alemán, ¿no? Que de hecho el dominio propio en alemán se traduciría en español como reinarte a ti mismo, gobernarte a ti mismo. Y eso es como que cuando escuché así, me pareció más acertado en ese aspecto, porque es así, vas a tener que reinarte a ti mismo. Si te reinas a ti mismo, puedes lograr muchas cosas. Pero en ese aspecto, que nosotros dejemos que Ruach HaKodesh venga y traiga su reino a nosotros para que podamos ser gobernados por él. Podamos tener autoridad sobre nuestro espíritu para poder darle la entrada y decirle, tú ahora reinas en mí. Y si empezamos a caminar en dominio propio, en humildad y fidelidad, entonces vamos a caminar en ser bondadosos con los demás, en tener benignidad y paciencia y todo lo que esto es. Bueno, amados, espero que fue bendición. Vamos a continuar el tema la próxima semana. Les enviamos bendiciones y shalom, shalom.